La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. Buenas tardes a todos. Medio nublado aquí en Morelos. No sé desde dónde nos estén viendo, pero aquí estamos nublados. Espero que todos estén bien y gracias por acompañarnos en las charlas del día de hoy, conmemorando el Día Internacional en contra de la obesidad. Sabemos que la obesidad no solo es un estado en el que la persona no está en un enfoque estético agradable, sino que está en un enfoque en problemas de salud. La obesidad no es algo nada más físico como tal, sino que es el inicio para el desarrollo de diferentes enfermedades. Y tal vez muchos no lo saben, ¿no? No solo es estar gordito, llenito, no. Realmente nos da pie al desarrollo de muchas cosas, ¿no? El día de hoy vamos a tener 3 charlas muy interesantes relacionadas a diferentes aspectos asociados a la obesidad y cómo combatirla, ¿no? Vamos a empezar con la doctora Berenice Andrada. Muchas gracias por estar aquí. Leo su semblante para que empecemos con ella, por favor. La doctora Berenice Andrade Carrera realizó la licenciatura en Química Industrial, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el área de Química de Productos Naturales y Evaluaciones Farmacológicas con especialización en nanotecnología. De manera paralela a sus estudios doctorales, obtuvo el máster en Ciencias Farmacéuticas y posteriormente el doctorado en Biotecnología por la Universidad de Barcelona, obteniendo el último con mención cum laude. Además, cuenta con un diplomado en propiedad intelectual y realizó una estancia postdoctoral en nutracéuticos en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2013 se incorporó como docente en la UAM y desde agosto del 2023 desempeña el cargo de profesora investigadora de tiempo completo. Es miembro activo del núcleo académico de la Maestría en Ciencias de la Nutrición y ha realizado 4 estancias académicas en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, donde además participa en el grupo de innovación docente en tecnología farmacéutica. Su trayectoria ha sido reconocido por el mérito académico de investigación en la categoría de mejor tesis de doctorado de la Universidad de Barcelona, otorgado por el gobierno del Estado de Morelos. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Trayectoria, con más reconocido por el mérito académico de investigación en la categoría de mejor tesis de doctorado de la Universidad de Barcelona, otorgado por el gobierno del Estado de Morelos. Es miembro nivel 1 de investigación científica, Sistema Nacional de Trayectoria, distinción internacional otorgada por el mérito con contribución en el mundo de la académico, ha organizado congresos internacionales y presentado más de 30 trabajos en foros internacionales y más de 10 en foros nacionales. En su línea de investigación destaca la semisíntesis de compuestos a partir de metabolitos naturales de plantas medicinales, lo que ha permitido el descubrimiento de moléculas novedosas con actividad antiinflamatoria y anticancerígena. Estos avances han sido potenciados mediante estrategias de nanotecnología y aplicados en la formulación de alimentos funcionales de origen vegetal, con potencial preventivo o terapéutico, frente a enfermedades crónicas no transmisibles. Su trabajo integra además la identificación de metabolitos secundarios y compuestos bioactivos, el aprovechamiento sustentable de residuos agroindustriales, la obtención de proteínas vegetales y el uso de disolventes autácticos profundos naturales, como una estrategia de química verde para procesos de extracción más sostenibles. La relevancia de sus aportaciones reside en la intersección entre descubrimiento molecular, innovación tecnológica y aplicación en salud pública, generando soluciones científicas con impacto potencial en la población mexicana y en la sostenibilidad de los procesos productivos. Muchas gracias, doctora Berenice, por acompañarnos y por brindarnos un poco de su conocimiento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí me escucho bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí se escucha. Okay. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación a esta tarde con el tema que es sumamente importante y de prevalencia en México, ¿no? Me voy a permitir compartir una presentación. A ver, no sé si... Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante y relevante para la ciudadanía morelense y mexicana. Obesidad, interacción entre inflamación, resistencia a la insulina y el estilo de vida, que es súper importante, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación a la Sociedad de Científicos Anónimos de Cuernavaca y
pues me da mucho gusto estar en esta tarde con cada uno de ustedes, con cada una y uno de ustedes. Y pues bueno, vamos a iniciar. Va a ser algo un poquito de conceptos para poder entender todo este tema y por qué la importancia, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ahora sí, muchas gracias. Gracias. Empezar con un eslogan, ¿no? La siguiente, por favor. En donde es una analogía, en donde nuestro cuerpo, dice, es como una ciudad en movimiento. Los alimentos que comemos, el ejercicio que hacemos y cómo descansamos son algo parecido como el tráfico, los semáforos y las calles. Si todo funciona bien, la energía y el coche y nosotros llegamos a nuestro destino sin problema. Sin embargo, cuando hay esta interacción o esta respuesta de la obesidad con inflamación o resistencia a la insulina, se generan atascos y obviamente allí es donde nuestra salud se ve afectada. La siguiente, por favor. Empezamos con un poco de prevalencia de la obesidad o sobrepeso u obesidad que la salud ha realizado a partir de 2022. Sobrepeso u obesidad en adultos son alrededor del 37% a nivel nacional. Esto a nivel nacional. Adolescentes, alrededor del 40%, ¿no? De los adolescentes hasta 2022. Y niños de 5 a 11 años, alrededor del 37%. Menciona en esta tabla que podemos ver que el sobrepeso, usualmente los varones son los que tienen mayor sobrepeso. Sin embargo, en obesidad, a partir de obesidad, son las mujeres en obesidad de grado 1 y grado 2 los que tienen mayor población en este tipo de obesidad, ¿no? Ahora sí, pero estoy mencionando con esta parte de sobrepeso u obesidad. Primero vamos a empezar a definir qué es sobrepeso. La siguiente, por favor. El sobrepeso se define como el exceso de peso corporal con relación a la altura que puede o no esta parte afectar a la salud. El IMC es el índice de masa corporal y este se calcula por medio del peso, que son en kilogramos, las unidades deben de estar en kilogramos, entre la estatura. La estatura debe de estar en metros. Entonces, nosotros de esta manera, sencillamente sin ir a ningún nutriólogo ni nada, podemos determinar nuestro IMC. Este IMC es para tener, digamos, para que estemos en el intervalo de sobrepeso, estaría entre 25 y 29.9. La siguiente, por favor. Y la obesidad en este caso se define como la acumulación excesiva de grasa corporal que puede afectar la salud. Aquí vemos en esta imagen, puse dos imágenes de alguien que está en normopeso y alguien ya con obesidad. Vemos las capas de la piel y ahí vemos una parte más gruesa que es la amarilla. Esos son los adipocitos, las células de grasa. Entonces, esta obesidad y sobrepeso, el sobrepeso pues se define como un peso un poco más alto, sin embargo, ya la obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa corporal. Esta obesidad, el siguiente por favor, tiene una clasificación. La clasificación se define, en esta parte, lo hice un poquito más como en la parte de nutrición, se clasifica o se mide por grados de obesidad. La obesidad se define como obesidad 1, grado 1, que es de 30 a 34.9 el IMC, y la obesidad grado 2, que es de 35 a 39.9. La obesidad grado 3 en el IMC es igual o mayor que 40 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, en esta imagen podemos observar cuáles son los grados. El normopeso que es de 18.5, el IMC debe estar de 18.5 a 24.9. A partir de 25 a 29.9 es sobrepeso y obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, que abarca desde 30 hasta más de 40 de IMC. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo esto, que la obesidad es un aumento excesivo o un aumento excesivo de grasa en el cuerpo. La siguiente, por favor.
podemos ver y saber cuál es la interacción entre obesidad e inflamación. La inflamación, no, en este caso, en esta cuestión de obesidad en el cuerpo con el exceso, acumulación en exceso de adipocitos, no nos referimos, como dice aquí, a que cuando se te inflama se enrojece, duele, o cuando nos cortamos se duele y hasta se pone un poquito caliente. No. En obesidad es un poco distinto. Aquí se produce una inflamación, se le denomina una inflamación silenciosa de bajo grado, que ocurre dentro del tejido adiposo. La siguiente, por favor. ¿Esto cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Resulta que tenemos tejido adiposo, que es un órgano activo, y se va acumulando. Esta acumulación de tejido adiposo produce una cascada de interferencias o de algunas enzimas que en estas principalmente produce unas células que se llaman citoquinas. Estas células tienden a generar algunas que son proinflamatorias. ¿A qué me refiero con proinflamatorias? Que benefician la inflamación. Usualmente estas se denominan como TNF, alfa e interleucina 6. La generación de estos produce una inflamación crónica, que es pues la inflamación crónica generada por los adipocitos, ¿vale? Entonces, es como un ciclo, más adelante lo vamos a ver, pero en general, esto es lo que le sucede a nuestro cuerpo, como en general. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias reales de tener esta inflamación en el cuerpo? Muchas veces, y hasta hace unos días lo comentaba por esta presentación y me decían, bueno, es que entonces no estoy obeso ni tengo sobrepeso, estoy inflamado. Y yo lo pueden decir a lo mejor de risa, ¿no? Lo podemos decir de risa, sin embargo sí es cierto, o sea, es real. Cuando empiezas a tener una vida más activa de ejercicio y demás, enseguida notas que tu cuerpo o la cara cambia de inmediato. Cuando empiezas a dejar de consumir alimentos que ayudan a generar esas células proinflamatorias, entonces ayudas a que esto se reduzca de manera inmediata y en una semana se empieza a desinflamar tu cuerpo y empiezas a ver esos resultados que no se ven tal cual reflejados tal vez en la báscula, pero sí en la ropa, en cómo te ven y cómo te percibe ya la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ya tener esta parte de obesidad y pues ya que se genera de manera automática pues la inflamación? Afecta a varios órganos, incluyendo el hígado y algunos músculos, alterando la forma en que nuestro cuerpo obviamente responde a la insulina. Y ahí viene otra parte bien importante. Por eso quise darle como una vista como muy general, porque la obesidad sí tiene una relación directa con la inflamación, pero esta inflamación que genera una resistencia a la insulina, que es una de las hormonas principales para que todo esto fluya de manera paz y armónica dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que permite que la glucosa entre a las células y las células produzcan energía. En esta imagen que podemos ver, en la imagen de la parte izquierda, donde está la llavecita arriba, usualmente a la insulina la colocan como una llave o una puerta, ¿no? Que es la que permite o no dejar entrar a la glucosa a la célula y ésta haga todo lo que tenga que hacer, generar energía, todos los procesos bioquímicos que se hacen con respecto a la glucosa en la célula. Entonces, cuando no existe inflamación, cuando no existe resistencia a la insulina, la podemos ver como del lado derecho. El receptor a la insulina se une a la célula deja que entre la glucosa, se genera la energía y todos los procesos bioquímicos naturales que se hacen con la glucosa y todo pasa normalmente. Sin embargo, cuando existe resistencia a la insulina, dentro de este proceso proinflamatorio, hay esa competencia de las enzimas para que ocupen ese espacio o esa puerta de la insulina, esa puerta que abre la insulina. Entonces, como hay varias cosas que pueden ser
más o menos iguales, no dejan que la insulina llegue ahí. ¿Y qué pasa? Pues entonces la célula no permite que ingrese la glucosa para generar energía y los demás procesos bioquímicos. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues entonces ahí es donde la glucosa permanece más tiempo en el sistema linfático y es donde tenemos los aumentos o altos picos de glucosa en sangre. ¿Ok? A grandes rasgos es esto lo que pasa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la relación entre la inflamación y la insulina? Las citoquinas que antes les mencionaba, que son las TNF-alfa y la interleucina 6, son células proinflamatorias, son marcadores proinflamatorios. Y estas dice que interfieren con la señalización de la insulina, provocando así que el cuerpo produzca más insulina para compensar, pero los niveles, y es más insulina, más glucosa en la sangre, pero nadie puede metabolizar esa glucosa que se encuentra porque está bloqueado por estas citoquinas proinflamatorias. Y esto, pues lo decimos, si es un momento no pasa nada, pero es una inflamación constante, que siempre nuestro cuerpo está en esta situación. ¿Y qué produce? Pues puede generar, y tenemos mayor riesgo a generar diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a realmente cuáles son las consecuencias. Pues la resistencia a la insulina, dice, promueve el almacenamiento, es como un círculo vicioso, bien les decía al inicio. La resistencia a la insulina produce almacenamiento de grasa. Abdomen, en abdomen, y de esta manera hay un círculo vicioso entre obesidad, inflamación y disfunción metabólica. ¿Y esto qué me va a generar? Pues puede generar las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cánceres relacionados con obesidad y algunos pues diferentes síndromes metabólicos. ¿Okay? Lo siguiente, por favor. Ahora, si yo tengo un estilo de vida, ¿y eso cómo influye directamente en todo esto que les acabo de decir? Demasiado. Si mi dieta básica todos los días es de alimentos ultraprocesados, ¿no? Papitas, que se me antoja una pizza, que comí una dona, no estoy diciendo que no lo comamos, ¿no? Sí puedes comértelo, y esto lo dicen siempre los nutrólogos, ¿no? Sí puedes comerlo, pero de manera moderada. Entonces, dentro de estas dietas, si tienes dietas altas en estos alimentos ultraprocesados, ¿qué favorece? Pues favorece la inflamación y la resistencia a la insulina. Y por lo tanto, puedes tener mayor riesgo o consecuencias como las que vimos en la diapositiva anterior. Pero, ¿le puedes cambiar, por favor? Gracias. Pero, si al contrario consumes alimentos saludables, estos que te ayudan a hacer, te ayudan a disminuir esa inflamación que ya puede haberse generado por una alimentación mala previa, ¿no? O una alimentación no adecuada. Bueno, estos alimentos saludables están ricos, está rico en fibra, algunos antioxidantes que ayudan a disminuir esta inflamación, que ayudan a disminuir el estrés oxidativo en las células. Entonces, toda esta parte es bien importante. Y bien les decía, yo prefiero llamarle estar bajo una orientación alimentaria y no bajo una dieta, ¿no? Como que se oye mejor. Entonces, nosotros mismos, la siguiente, por favor. Es importante que en este día, pues nos concienticemos, ¿no? Porque es un problema importante tanto desde la población infantil como la población adulta. Y es importante que sigamos algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Yo estoy segura que ya muchos se los han dicho. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Pues una alimentación saludable, activación física, sueño y control de estrés. Una alimentación saludable, pues sí, de repente es que hoy se me antojó, que hoy está nublado y se me antojó un cafecito con pan, pues sí, sí te lo puedes comer, o sea, hoy, ¿no? Pero no toda la semana y que no sea tu primer comida por la mañana, o sea, eso es importante. Entonces,
¿Qué puedes comer? Bueno, pues come cosas que tengan fibra, que te ayuden a poder tener una buena digestión. Entonces, todo esto es importante mientras lo tengamos y lo compensemos con una alimentación saludable. Actividad física no quiere decir que te vayas al gimnasio todos los días, 3 horas, ¿no? Tampoco. Al menos 150 minutos a la semana es bien importante. El sueño y el control de estrés es sumamente importante, o sea, hay que dormir bien, controlar nuestro estrés para evitar producir, o sea, si no dormimos bien, si no controlamos estrés, ¿qué pasa? Producimos cortisol y bueno, esto siempre es tener adrenalina y estar siempre en alerta y eso que creen que genera inflamación, ¿no? Entonces, toda esta parte, la siguiente, por favor, les decía, es como un círculo vicioso. Y aquí les doy una, entonces es como un círculo vicioso, estoy en obesidad, genero inflamación, genero resistencia a la insulina y esto genera más obesidad, más inflamación, más resistencia a la insulina y así. Entonces es un círculo vicioso que a menos que nosotros queramos contrarrestar desde dónde, pues desde la alimentación para disminuir la inflamación y así seamos más sensibles a la insulina, disminuyamos la obesidad, disminuimos inflamación y otra vez es un círculo vicioso, pero ahora mejor, ¿no? Un círculo vicioso para mejora de nuestra salud. Entonces, la siguiente, por favor. Conclusión aquí dice, y bien lo mencionaba Celeste al inicio, la obesidad no es solo una cuestión de cómo me veo, si me veo bien, si me veo mal, si es fuerza de voluntad, no. Aquí va más allá de una figura bien, va más allá porque impacta directamente en nuestra salud, porque aquí ya vimos que hay una inflamación, resistencia a la insulina y esto marca nuestro estilo de vida y ahí donde interactuamos pues continuamente. Entonces, personalmente los invito a que sí, si se nos antoja o vamos a algún lugar, el fin de semana tenemos alguna fiesta o algo así, podemos consumirlo. No es que, ay, nunca lo comas y no, esta parte, no, no, no. O sea, puedes consumirlo, sí, en cantidades moderadas. Me decía mi nutrióloga, ¿no? Y yo digo, ay, es que se me hace muy difícil el pan. Dice, no te estoy diciendo que no te lo comas, porque ahí generas mayor estrés de, ay, no debo comer esto, ay, no debo comer el otro. Entonces, sí, cómelo, pero si te comes un pan, que sea un tercio de pan, a lo mejor durante, o sea, y ese pan te dura 3 días, pero no un pan todos los días, ¿no? Entonces, ahí va bien. Y pues la final, la obesidad no define tu destino, pero tus hábitos sí los definen. ¿Vale? Entonces, pues la última, por favor. Les agradezco muchísimo la invitación. Mi nombre es Berenice Andrade Carrera, soy profesora de la Facultad de Nutrición de la UAM. Y pues bueno, también los quiero invitar a que pasen por mi página. Estamos haciendo una página de divulgación científica de la misma manera. En esta parte dice Quimicando con la doctora Bere, hacemos de todo, no tan solo cuestiones de salud. Hacemos cuestiones tanto de cuando salió la película de la F1, pues también de la F1 no se limitó y estamos en estas redes sociales. Entonces, si pueden escanear en este QR, ahí les vienen todos los links de las redes sociales. Y otra vez, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Científicos Anónimos de Cuernavaca y esperemos estarnos viendo pues más seguido por este medio. Muchas gracias. Pues, si tienen alguna duda, aquí estoy. Muchas gracias. 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 Perdón, es que como estaba compartiendo no podía ver. Gracias, doctora Berenice. Vamos a ver el chat, algunas preguntas. Sí, gracias. Nos preguntan... no, esa no es otra pregunta. Aparte. Bueno, yo tengo preguntas en lo que se animan a escribir en el chat o a participar oralmente. Ajá. ¿Comer sanamente será suficiente para bajar de peso? Creo que lo importante, estamos muy casados con la parte de bajar de peso, ¿no? Estamos muy casados con esta parte y yo creo que lo más interesante es esto, porque a veces
nos quedamos tanto en bajar de peso y lo que perdemos en este proceso es pérdida muscular, ¿no? Entonces, comer sano no es que sea suficiente, tenemos que ejercitarnos también de esta manera, pero sí comer algo que a nuestro cuerpo le ayude, ¿no? Tampoco es importante el hecho de, ay, es que no comas nada de grasas, es que no comas nada de esto porque te hace daño. Creo que al final las grasas saludables, ¿no? Las grasas saludables, omega 3 y todas estas partes que nos los da el aguacate, el salmón y muchos alimentos, de hecho, son los mejores que podemos consumir, las mejores grasas, y no por eso nos va a hacer mal, ¿no? Entonces, hay que aprender o hay que aprender y pedir ayuda, o sea, no pasa nada con que vayas. De hecho, también les tengo ahí, por ejemplo, un comercial. En la Facultad de Nutrición tenemos una clínica de nutrición, entonces en la facultad pueden ir, está abierto al público, es muy accesible la consulta, les pueden ir a dar seguimiento, les dan sus orientaciones alimentarias, les miden toda esta parte de peso, grasa y les van dando como el seguimiento si ustedes lo hacen de esta manera. Y esto no es que tengas que comer ensalada mañana, día y noche, ¿no? O que pechuga asada mañana, día y noche, ¿no? Hay que saber combinar estos alimentos. Y no está mal comer carbohidratos siempre que sea una cantidad moderada, ¿no? También, porque eso es importante, no es que dices, es que no comas ningún carbohidrato, porque no, tampoco es que tengamos que excedernos. Recordemos esta parte importante que excedernos en todo, pues genera siempre algún mal, ¿no? Entonces hay que ser como de manera equilibrada, hay que comer grasas saludables, provenientes de alimentos que nos dan este tipo de grasas. Y sí, ejercitarnos, o sea, no es necesario que nos ejercitemos y estemos toda la semana, les decía, en el gimnasio 3 horas, no es necesario que estén toda la semana, pero sí generar este movimiento para que nuestro cuerpo ayude. De hecho, el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. Personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2 o algún tipo de enfermedad, si quiere disminuir como esos picos de glucosa después de comer, ¿qué puede hacer? Caminar, salir a caminar después de comer y eso mejora sí o sí tus picos de insulina. Entonces te ayuda porque el ejercicio ayuda a sensibilizar que la insulina pueda, pues tenga mejor interacciones con las células y permita que la glucosa entre a las células. Entonces, eso es una de las recomendaciones que podría darles a aquellas personas que dicen, es que ¿qué tengo que hacer para que pueda mejorar esos picos de azúcar? Pues si sientes que comiste demasiado, vete a caminar unos 15 minutos de manera constante y con eso estoy segura que sí te va a ayudar muchísimo, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. A ver, por ejemplo, nos pregunta Emanuel. Dice, buenas tardes, he escuchado sobre la manipulación de la microbiota intestinal. ¿Puede ser más efectiva que el ejercicio para reducir la inflamación y restaurar la función de la insulina? La microbiota es un ecosistema natural dentro de nuestro cuerpo que sí ayuda muchísimo a esta parte. Lo que pasa es que a partir de la microbiota, cuando hay un desequilibrio, se le llama disbiosis, ¿no? En esta parte, cuando hay un desequilibrio de la cantidad o de los tipos de bacterias que deben de estar en nuestro intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes, cuando hay un desequilibrio que se llama disbiosis, ¿qué sucede? Existe pues un desequilibrio. ¿Qué pasa en un desequilibrio de un ecosistema natural? Pues hay más en un lado, hay menos en otro, y esto en la microbiota o en el intestino genera permeabilidad intestinal. Y ahí es donde ya no podemos absorber los nutrientes. ¿Y qué sucede al no absorber los nutrientes? Pues hay una mala nutrición o una mala absorción de esos nutrientes que nos llegan directamente a nuestro cuerpo. Y ahí sí ayuda a desencadenar ciertas enfermedades
que derivan de una mala alimentación, que son la mayoría, no quiero decir que son la mayoría, pero que son todas, pero sí la mayoría de algunas enfermedades, sobre todo las metabólicas. Entonces, sí podemos ayudar a nuestra microbiota a darle ciertos probióticos y prebióticos para que puedan sobrevivir dentro de nuestro intestino. Y no sé si a eso se refiere con manipulación, pero sí podemos ayudar a nuestra microbiota a generar un mejor ecosistema y un equilibrio de todos los tipos de bacterias que deben de estar allí, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos varias otras. Vamos a escoger solo algunas preguntas para pasar a la siguiente ponencia. A ver, otra pregunta es, ¿qué podemos recomendar a algunos médicos a personas con enfermedades crónicas a las que se les dificulta bajar de peso, considerando los factores metabólicos, psicológicos y sociales que influyen en su control de peso corporal? Sí, fíjate que es bien complicado con esta parte porque sí va de la mano y sí hemos escuchado, he asistido a algunas conferencias de nutriólogos que sí comentan, ¿no? Que es difícil la adherencia de las orientaciones alimentarias a los pacientes, ¿no? Cuando son muy estrictas de solo tienes que comer esto, tienes que comer el otro, entonces hay un juego importante entre la cuestión psicológica con los pacientes y considero que para esto, pues el paciente debe ser como muy sincero, ¿no? Con su nutriólogo y decirle, ¿sabes qué? Esto es mi realidad, ¿no? Esta es mi realidad y qué puedo consumir a partir de esto. Porque también tengo, pues, mis estudiantes que son de nutrición, les digo, pues es que realmente no le vas a decir a una familia de 5 integrantes que coman 3 veces a la semana salmón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus alternativas? ¿Cuáles son las alternativas que me puedes dar para poder consumir esos ácidos grasos que, o no me gusta el aguacate y el aguacate tiene muchísimos ácidos grasos que puedo consumir? Pues puedes consumir semillas, puedes consumir esto. Me da mucha ansiedad porque trabajo todo el día, estoy en la computadora y estoy enfrente de un monitor. ¿Qué puedo hacer? Pues en lugar de comerte unas palomitas, unas papitas o lo que sea, consume, hay muchísimos ya alimentos que pueden consumir, chícharo deshidratado, semillas, nueces, almendras. En la escuela ya de hecho hasta nos dieron pepino deshidratado con un poquito de picante. Entonces hay muchísimas opciones en donde ustedes pueden consumir de manera moderada. Yogur natural con un poco de avena y chía, ¿no? Frutos rojos. Entonces hay muchísimas cosas. Es importante ahí que su nutriólogo les dé como algunas alternativas y estoy segura que lo hacen. Hay muchos de verdad que tienen unas cosas deliciosas y que dices, ¿en qué momento yo no sabía que esto lo podía hacer o que podía combinar esto y sabía también? Entonces, sí es importante que podamos, y sobre todo aquellas personas con enfermedades crónicas, porque suele tener pocas ganas de hacer ejercicio, ¿sí? Porque es una de las causas de la resistencia a la insulina y de algunas enfermedades metabólicas como diabetes mellitus tipo 2. El descontrol hormonal, por ejemplo, también personas con hiper o hipotiroidismo, ¿no? Que el cansancio siempre los trae de un ala. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero tratar de dormir bien, de descansar y posteriormente, pues ya poder hacer en estos tiempos que se tienen, pues alguna caminata. No es necesario que hagas ejercicio de fuerza, aunque sí es recomendable, sobre todo para personas con enfermedades crónicas, ejercicios de fuerza, levantar pesas, hacer sentadillas, porque ese ejercicio genera la quema de glucosa, ¿no? El que la glucosa pueda metabolizarse de mejor manera y mayor, por ejemplo, pues tener así mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, todo esto les decía, pues es un ciclo al final que siempre recae en glucosa, insulina, pero pues así es, ¿no? Entonces, sí es importante pues mencionarlo a su nutriólogo, decir que sí, que no, y que sí me funciona, que no me funciona, estos horarios me funcionan, esto no puedo, de acuerdo con mi estilo de vida y que estoy de 8 a 3 pegada a una computadora, por ejemplo.
Entonces, ¿cuáles son esos momentos que tengo que hacer? ¿En qué momento? Mira, pues prográmate el teléfono cada 2 horas, 15 minutos, estírate y ya vuelves a trabajo. Entonces, esas son cositas que podemos ir cambiando y que podemos hacerlas dentro de la oficina y que, ay, mira, ya van a empezar con sus ejercicios, ¿no? Que digo, pues sí, ya voy a empezar con mis ejercicios y no pasa nada. Entonces, primero es como, pues estar bien, uno, querer, ¿no? Esta parte de la fuerza de voluntad y hablar con nuestro nutrólogo para saber y tener esa adherencia a la orientación alimentaria que nos den. Porque muchas veces le decías que tienes que comer ensalada mañana, tarde y noche. Pues no, o sea, no se me antoja la ensalada mañana, tarde y noche. ¿Qué alternativas me das? Y les digo, estoy segura que los nutrólogos seguro tienen muchas alternativas y les dan muchas opciones, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Tenemos muchas más preguntas, pero yo creo que las contestamos en la página de Facebook, porque son muchísimas, ¿no? Muchas gracias, doctora Berenice. Ahorita son las preguntas. Gracias. Entonces pasamos con nuestra siguiente ponente, la doctora Vianey Ordóñez Labastida. Es médico cirujana por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó la especialidad en genética médica en el Hospital de Pediatría Dr. Silvestre Frankfurt del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Realizó una alta especialidad en padecimientos oftálmicos de origen genético en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Es profesora de pregrado de la materia de genética de la carrera médico-cirujano de la Facultad de Medicina de la UAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador. Su línea de investigación es el reconocimiento de las bases moleculares de diversas enfermedades genéticas en el humano, particularmente de las enfermedades raras. Actualmente es genetista adscrita a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, doctora Vianey Ordóñez, muchas gracias por aceptar la participación, la invitación a dar una charla aquí en este grupo. Gracias por su puntualidad, también llegó muy temprano. Y bueno, si pudiera compartirnos su presentación, aquí estamos. Sí, muchas gracias por la invitación y espero que sea de interés el tema del que les voy a platicar. No sé si ya se ve mi presentación. Sí, ya se ve la presentación. Okay. No, yo les voy a hablar sobre los síndromes genéticos asociados a obesidad. Bueno, ya se comentó, pero recordando que la obesidad se define como el índice de masa corporal igual o mayor a 30, que esta ha sido una definición desde hace años. Y los estudios más recientes indican que aproximadamente para este año 2025 habrá alrededor de 1.000 millones de personas con obesidad o sobrepeso a nivel mundial, lo que representa el 20% de la población mundial. Por lo que, bueno, la obesidad es un tema importante a nivel mundial en cuanto a cómo impacta esto en la salud de las personas que la presentan. La obesidad la podemos dividir en dos grandes causas, que son los factores ambientales y los factores genéticos. Los factores ambientales, aquí nos referimos principalmente al estilo de vida, el tipo de dieta que se lleva, la actividad física, el tipo de labores que se hacen de forma diaria, por ejemplo, el trabajo. Y aquí también incluye el factor si se es hombre o mujer, la edad, la etnia. Y en cuanto a los factores genéticos, pues es como tal lo que se refiere a nuestra información genética. Sobre esto, entonces, como a modo de repaso rápido sobre la información genética, nuestra información genética es básicamente esta información que nos indica
cómo es que tiene que funcionar nuestro cuerpo y cómo se tiene que formar. Entonces, nuestra información genética está formada por 4 letras, que son estas bases nitrogenadas, que son G, C, A, T. Este es como el alfabeto de nuestra información genética, nuestro código genético. Y este código genético pues forma el ADN, que al final nuestro ADN está formado por 6.000 millones de pares de bases o 6.000 millones de letras. Todas estas letras codifican o dan las instrucciones para formar alrededor de 23.000 genes que codifican para proteínas. Y estas proteínas son importantes porque son las que o van a formar como tal nuestro cuerpo o tienen funciones importantes, ya sea, por ejemplo, transportar oxígeno, transportar energía, formar nuestra piel, la función de nuestros ojos, absolutamente todo. Y a su vez, toda esta información genética, nuestro ADN, está acomodado en unas estructuras que se llaman cromosomas. Cada uno de nosotros tenemos 46 cromosomas. Y aquí estas cromosomas son también importantes porque esto permite que nuestro DNA esté compactado y quepa en el núcleo de nuestras células. Y algo también importante, que nuestra información genética es la combinación de la información genética de nuestros padres. Tenemos mitad de información de uno y mitad de información del otro. Hablando de la genética de la obesidad, la podemos dividir en 2 tipos, que hay una forma de obesidad que se conoce como obesidad poligénica, pero también otro término es obesidad multifactorial, que esto se refiere a que para presentar este tipo de obesidad se tienen que juntar 2 factores, que es los factores ambientales y los factores genéticos. En cuanto a los factores genéticos, esto se refiere a genes que codifican para proteínas, que tienen ciertos cambios en su código genético que nos predispone a tener obesidad o nos vuelve más susceptibles. No quiere decir que si nosotros tenemos estos cambios, 100% vamos a tener obesidad. Solamente quiere decir que tenemos un riesgo más alto que las otras personas que no tienen estos cambios de predisposición o de susceptibilidad. Desde 1996, más o menos, se han estado estudiando estos genes para poder identificar por qué ciertas poblaciones son más susceptibles a tener obesidad o por qué a veces en la familia es más recurrente que ciertas familias tengan más obesidad que otras. Recientemente, los últimos genes candidatos asociados a esta predisposición a obesidad son estos, que se ha mostrado cierta evidencia a que personas que tengan cambios en estos genes tienen más susceptibilidad a esta obesidad. Sin embargo, como comenté, es susceptibilidad solamente, no es que 100% signifique que van a tener obesidad, porque el otro componente muy importante para este tipo de obesidad poligénica o multifactorial es el medio ambiente. Entonces, son cosas que se pueden modificar, cosas que las personas pueden cambiar, que es el estilo de vida. Si la persona lleva un estilo de vida saludable, quiere decir una dieta balanceada, tiene actividad física, todo eso le va a proteger de desarrollar obesidad, incluso aunque tenga estos cambios de predisposición. Entonces, en esta gráfica que pongo aquí, en medio tenemos a la población general. En azul son aquellas personas que genéticamente no tienen predisposición, así que tienen una susceptibilidad muy baja. Y aquellas personas que estén en rojo son aquellas que tienen esos cambios en sus genes que les da más susceptibilidad a tener obesidad, pero la obesidad solamente se desarrollará si tiene factores ambientales que lo acompañen, como una dieta mala, ser sedentario. Y otro tipo de obesidad genética la conocemos como obesidad monogénica. La obesidad monogénica como tal son cambios que tenemos en nuestros genes y esos cambios o esos errores en nuestro código genético provocan que las proteínas para las que codifican no funcionen de manera adecuada. Entonces se produzca una proteína anormal o en ocasiones no se produce ninguna proteína. Estas 2 situaciones
tienen repercusiones altas, porque, bueno, todos necesitamos estas proteínas para tener una función normal en nuestro cuerpo. Si la proteína no funciona bien o de plano no tenemos proteína, entonces desarrollaremos una enfermedad. Y en este caso son enfermedades genéticas. ¿Cómo nosotros entonces clínicamente podemos diferenciar la obesidad multifactorial o poligénica de la obesidad monogénica? La obesidad multifactorial, como comenté, es simplemente la interacción entre el medio ambiente y los factores genéticos. Hay cambios en distintos genes que confieren la susceptibilidad, pero no quiere decir que esa persona 100% la va a tener. Y usualmente se relaciona a esa obesidad que se desarrolla en la adultez y que está simplemente asociada al estilo de vida, dieta y ejercicio. Sin embargo, la obesidad monogénica es 100% genética. Quiere decir que 100% hay un error en nuestra información genética que altera la producción o la función de la proteína, y entonces esa persona va a desarrollar obesidad dentro de un síndrome genético porque una parte importante, ya sea de la regulación del tejido adiposo, del control de ingesta de alimentos, del metabolismo, está afectado y confiere a la persona un desarrollo de obesidad. Entonces, aquí tenemos mutaciones o errores en nuestros genes que producen proteínas ausentes o defectuosas, y algo muy característico de estos síndromes genéticos es que las personas presentan obesidad de inicio temprano. Estamos hablando de niños, incluso lactantes o niños menores de 5 años. Y usualmente se relaciona a una obesidad severa y una obesidad mucho más difícil de tratar que otros tipos de obesidad. Entonces, quiero mostrar 3 ejemplos de estos síndromes genéticos que presentan obesidad. Uno de ellos es el síndrome de Prader-Willi, que es probablemente de los más comunes con obesidad. Y las características clínicas de las personas que tienen este síndrome genético es, número 1, la obesidad. Aquí la obesidad está más asociada porque el defecto en el gen aquí es un gen que tiene que ver con un control de saciedad neurológico. Entonces nosotros tenemos varios controles de saciedad que nos indican: ya comiste lo suficiente, ya no es necesario que sigas comiendo. En ellos, uno de los genes que tiene que ver con una proteína que le manda al cerebro una señal para decirle que ya está saciado, no funciona de manera adecuada, por lo que ellos tienen constantemente hambre, nunca sienten saciedad. Otro gen que también se altera es un gen que también tiene que ver con el desarrollo neurológico y con el control de impulsos. Entonces, ellos usualmente tienen una ingesta impulsiva de alimentos. Entonces, entre que tienen la ingesta impulsiva porque los impulsos no están controlados, más que no tienen saciedad, esto contribuye a que tengan una ingesta muy alta de alimentos desde edades muy pequeñas. Incluso desde los 4 años podemos darnos cuenta que están consumiendo más alimentos de lo normal. Esto lleva a que tengan obesidad. Algo más que contribuye a la obesidad es que naturalmente en el síndrome tienen talla baja o estatura baja. Y otras características, además de la obesidad y la talla baja, es que usualmente las manos son un poquito más pequeñas de lo que deberían. El color de su piel y su cabello es un poquito más claro que el del resto de su familia. Al nacer tienen algo que se conoce como hipotonía, que pareciera que no tienen mucha fuerza muscular. Y presentan discapacidad intelectual que puede ser desde leve hasta severa. Aquí el problema es que uno de los cromosomas, que es el cromosoma 15, presenta una pérdida de 30 genes. Entonces, de esos 30 genes, entre ellos está el de control de la saciedad, el de los impulsos, y otros genes que contribuyen a que tengan algunas características físicas distintas y que su piel y cabello sean más claros que el resto de la familia. Otro síndrome es el síndrome de Bardet-Biedl, que una de sus principales características es la obesidad.
Y otra manifestación importante es la retinosis pigmentaria, que es un tipo de enfermedad donde aquí en esta imagen que parece como un planeta, en realidad es parte del ojo. Nosotros en el ojo tenemos dos células muy importantes que se conocen como conos y bastones. Y estas células nos permiten diferenciar colores, poder ver de manera adecuada. Los pacientes con este síndrome, los genes que están defectuosos tienen que ver con el metabolismo, por eso tienen obesidad, pero también tienen que ver con esta regulación de estas células para poder diferenciar colores y poder ver de manera adecuada. En ellos las células no funcionan de manera adecuada, por lo tanto empiezan a tener pérdida de la visión, que pues llega a ser bastante importante. Y otras manifestaciones que llegan a tener son problemas dentales, como que tengan algunas piezas dentales extras o que la forma de sus dientes sea modificada. Tienen además el paladar muy estrecho, por lo tanto usualmente los dientes están de alguna manera encimados. Llegan a tener dedos supernumerarios, 6 dedos en manos y pies, y también presentan discapacidad intelectual que va de leve a severa. Y aquí la causa es mutación en cualquiera de estos genes. Entonces, hay ya muchos genes descritos causantes de Bardet-Biedl, pero básicamente no importa cuál de los genes sea el causal, las manifestaciones clínicas siempre son la misma. Por eso es un síndrome genético. Y otro síndrome es el síndrome de Cohen, que también su principal característica es la obesidad. También se asocia a retinosis pigmentaria, por lo que presentan pérdida de la visión. También tienen anomalías dentales, usualmente los dientes anteriores son muy prominentes. Como vemos en estas fotos, estos dos chicos son hermanos, los dos tienen el síndrome. Y también se caracteriza por discapacidad intelectual, que puede ser de leve a severa, y está descrito en más o menos la mitad de los casos que pueden presentar trastorno del espectro autista. Y aquí las mutaciones son en un gen que se llama BPC13B. Entonces, como estos, hay muchos otros síndromes genéticos que estos, cuando tenemos sospecha de que alguien pudiera tener un síndrome genético, ¿cómo lo pensamos? Es porque tenemos una persona con obesidad, pero aparte lo estamos viendo con otras manifestaciones importantes en otros aparatos y sistemas, y que la obesidad está empezando desde edades muy tempranas, que usualmente intentan dar ciertos tratamientos, ciertas dietas y no están respondiendo los niños a ellos. Esas son algunas de las pistas que tenemos para poder sospechar que los niños o las personas tienen o adultos tienen este tipo de síndromes. Otra muy importante, como en el caso de estos dos chicos, pues son dos hermanos, dos personas en la misma familia que tienen las mismas manifestaciones. Y estos son los casos que entonces vale la pena hacer estudios genéticos amplios que nos permitan analizar toda la información genética de un individuo para poder identificar cuál gen tiene mutaciones y poder confirmar qué síndrome genético tienen. Importante porque, como ven, el síndrome de Cohen y el síndrome de Bardet-Biedl básicamente son las mismas manifestaciones clínicas, así que clínicamente a veces resulta complicado discernir uno de otro, pero con un estudio genético amplio, pues podemos identificar exactamente cuál es el gen, confirmar el nombre del síndrome, y esto nos permite entonces pasar a lo siguiente, que es lo más importante con los pacientes, que es lo que vemos en la consulta de genética médica o genómica médica, que lo que nosotros hacemos es con base a las manifestaciones clínicas de los pacientes, podemos hacer estudios genéticos y basándonos en la información genética de una persona, podemos entonces dar un manejo médico ya individualizado sobre su información genética. Entonces, en las consultas médicas de genética brindamos algo que se conoce como asesoramiento genético, que es cuáles podrían ser los posibles diagnósticos, elegir cuál es el mejor estudio genético para poder identificar el gen causal y con eso confirmar el nombre del síndrome genético. Y ya sabiendo o confirmando cuál de todos los síndromes genéticos es,
podemos dar un manejo médico quirúrgico especializado. Entonces aquí, cada síndrome genético, ya que es causado por un gen distinto que codifica para una proteína distinta, eso quiere decir que cada síndrome, la causa de su obesidad es distinta. Y es importante saber entonces cuál es la causa de la obesidad específica en ese síndrome, porque eso nos permite conocer qué tipo de tratamiento les podemos dar. Que puede ser desde simplemente si la persona es muy impulsiva a tener una ingesta excesiva, usualmente con terapia cognitivo-conductual se les puede enseñar cómo controlar ese impulso de alimentos. O si el control de saciedad pues no está funcionando bien, se puede dar un medicamento que simule esa saciedad. Entonces, esto es muy importante porque entonces con ellos no podemos tratar la obesidad en general, sino tiene que ser totalmente individualizada y además, en este caso, no solamente vamos a tratar la obesidad, sino también sus otras manifestaciones. Van a tener que acudir con oftalmología, con endocrinología, con muchas otras especialidades, ya que no nada más es la obesidad, sino múltiples otras manifestaciones dentro del síndrome. Y muchas veces, cuando vemos a los pacientes, tienen ciertas manifestaciones, pero no se han desarrollado otras, que nosotros al saber cuál es el síndrome, podemos decirles, bueno, tal vez ahorita todo está bien, pero existe un riesgo de que en 10 años se presente alguna otra enfermedad en otro aparato y sistema, y entonces tenemos que tomar precauciones, ya sea hacer algún estudio para detectarlo a tiempo, o algún seguimiento con alguna especialidad en específico. Y bueno, esto va a incluir también pues, modificaciones del estilo de vida que puedan ayudar. Y algo muy importante, que las enfermedades genéticas pues son hereditarias. Entonces, al identificar una primera persona en la familia, confirmando cuál es su gen, con su mutación, podemos también analizar otras personas en la familia para poder saber si alguien más podría tener el síndrome genético. En el caso de los hermanos, por ejemplo, o incluso los padres que no lo sepan aún, o si esa persona en un futuro quisiera tener hijos, cuál es su riesgo de tener hijos con ese mismo síndrome. Y bueno, este tipo de casos son los que nosotros vemos en la unidad de diagnóstico de enfermedades raras, que, bueno, enfermedades raras se define como enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, estos 3 síndromes que les comenté son muy poco frecuentes, afectan a 1 de cada 30,000 personas. Sin embargo, tomando en cuenta todas las personas que padecen este tipo de síndromes, pues sí es una población considerable. Y el 80% de las enfermedades raras son genéticas, por lo tanto, en la unidad, pues nosotros nos especializamos más en este tipo de enfermedades raras, pero de origen genético, y otorgamos consultas y estudios genéticos para poder orientar a las personas cuál es el mejor manejo y cuál es pues la historia natural de su enfermedad, qué es lo que puede pasar, cuáles son las recomendaciones, pero ya basándonos específicamente en su información genética. Así que si quieren contactarnos, estos son nuestros datos de contactos y nuestras redes sociales por si alguien tal vez ha visto, es común, a veces normalizamos que hay familias donde hay obesidad, pero siempre es importante fijarnos en principalmente los niños. No debería ser tan normalizado ver niños con obesidad. Entonces, siempre con ellos es importante buscar si hay otras manifestaciones además de la obesidad y si hay algo más, tienen que idealmente revisarse con un médico genetista. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar pie a algunas preguntas. En población general, si se pudiera asignar un porcentaje para los factores que inducen la obesidad, ¿qué porcentaje tendrían los genes y qué porcentaje tendría el estilo de vida? Entonces, hay un concepto que se llama heredabilidad y heredabilidad se refiere a ese porcentaje
que contribuye genéticamente a cierta enfermedad. En el caso de la obesidad, lo que se ha estudiado hasta el momento es que esa heredabilidad es del 30 al 40%. O sea, quiere decir que 30-40% de la obesidad tiene que ver con factores genéticos, pero la mayoría siempre sigue siendo el medio ambiente. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cree que en el futuro se implementará la secuenciación genética de rutina para identificar riesgo de obesidad desde etapas tempranas? No, realmente lo que pasa con los estudios genéticos o cómo los utilizamos es que hay dos formas de hacerlos. Uno es para temas de investigación y conocer estos factores de predisposición. Sin embargo, es importante como manejar con cautela este tipo de información porque, como les comenté, solamente nos enseña como datos de susceptibilidad, pero no nos dice que exactamente vamos a tener obesidad 100%. Para lo que sí los usamos principalmente actualmente son para diagnóstico. Por lo tanto, estos estudios que les comenté donde se analiza la mayor cantidad de información genética o toda la información genética de una persona, van orientados a si una persona ya tiene una manifestación clínica. Y actualmente esa es la indicación médica. No podemos hacer actualmente con fines clínicos, hacer estudios a personas sanas, porque el análisis de la información genética lo hacemos orientado en las manifestaciones clínicas de las personas. Entonces, entiendo que a veces causa cierta confusión que venden ciertos estudios genéticos que te dicen qué tipo de dieta tienes que hacer o si vas a desarrollar obesidad o algunas otras cosas que son bastante comerciales. Esos no, científicamente no están comprobados para usarse de esa manera, así que sí hay que tener mucha precaución con ellos porque en realidad ese tipo de estudios no funciona de esa manera. Los que se han hecho, que tal vez si alguien conoce un poquito más de esta parte de la genética, que se llaman GWAS, solamente son para poder intentar ver cuáles genes nos dan cierta susceptibilidad, pero no podríamos utilizarlos de manera rutinaria porque no conocemos toda la información aún. Ya, claro. Gracias. Una última pregunta antes de acabar. ¿Se podrían modificar los genes relacionados con la obesidad para evitar que una persona con predisposición genética llegue a desarrollarla? No se podría porque para los genes de predisposición, como son solamente de predisposición y no quiere decir que alguien, si tiene un cambio 100% va a tener obesidad, no sería una indicación médica para poder modificar un gen solamente por algo que podría o no podría pasar. En el caso de las enfermedades genéticas, que se sabe que hay un cambio en un gen y eso sí está causando una enfermedad, actualmente muchos grupos de investigación a nivel mundial están intentando trabajar en tecnologías que puedan modificar los cambios. Sin embargo, ahorita todavía todo está muy experimental. No se ha llegado ni siquiera a la parte de probarlo ni siquiera en especies animales, porque todavía están diseñando como todo el experimento como tal. Pero éticamente o también clínicamente o médicamente, solamente una de las posibles razones para modificar genéticamente algo sería si 100% estamos seguros que ese error genético está causando una enfermedad y que corregirlo mejorará en gran medida la calidad de vida de la persona. Muy difícil, ¿no? Porque luego un gen no afecta solo una proteína, afecta a varias, ¿no? Sí. Sí.
lo vi complicado. Pero muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su ponencia, por sus respuestas, por su participación. Muchas gracias. Bueno, pasamos a nuestra última ponencia. Esta es por el maestro en medicina molecular, Simri Aciel Alvarado Ojeda. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hizo su maestría en medicina molecular en la Facultad de Medicina de la misma universidad. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Y aunque no ha terminado su doctorado, ya tiene 3 solicitudes de patente ante el INPI, tiene 4 publicaciones en revistas indexadas y 2 de divulgación, ha participado en más de 30 simposios y congresos nacionales e internacionales, y su línea de investigación es sobre la evaluación farmacológica de la capacidad de extractos vegetales o fúngicos para el control del hígado graso no alcohólico y otras enfermedades asociadas al inmunometabolismo. Entonces, sin más preámbulos, gracias por aceptar la participación en la invitación a este set de charlas asociadas a la obesidad, maestro Alvarado. Y bueno, el auditorio es suyo. Hola, muchas gracias y por la invitación. Un saludo a todos. Voy a intentar ser un poco rápido. De hecho, voy a ser un poco rápido porque ya las 2 doctoras que me precedieron hablaron un poco, o más bien de mi introducción. Voy a empezar a compartir. No sé si logren ver la presentación. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno. Estoy intentando averiguar cómo... Sigue apareciendo, ya no. Se ve, pero no sé qué estamos viendo. Ya no me deja. A ver, voy a intentar otra vez. Ya se ve. Pantalla completa. Ya. Otra vez. Y otra vez una lista, no sé. No, ni yo sé. La tecnología ya no somos buenos compañeros. Creo que las Mac siempre dan un poquito de problemas. Sí, creo que tengo que compartir. Ahí está. Ahí está. Ya lo logramos. Vale. Bueno, el tema, más bien desde que estoy en la licenciatura, he estado trabajando con el tratamiento, la resolución del hígado graso, y actualmente en el doctorado, bueno, con base a extractos de plantas medicinales. En este proyecto de doctorado tiene 2 vertientes. La primera es tratar de elucidar o de determinar el mecanismo de acción de una hormona que genera este hígado graso. Pero bueno, la charla que voy a presentar es el hígado graso, que es un daño colateral de la obesidad y la hipertensión. Como ya mencionaron anteriormente, la obesidad es un proceso, una enfermedad crónica que es consecuencia del consumo excesivo de energía. Consumo excesivo de energía a diferencia de la cantidad de energía que gastamos. Esta obesidad va a traer consigo muchas enfermedades, entre ellas ya dijeron una, que es la resistencia a la insulina, que es la causa o el efecto principal que lleva todo el daño colateral, es decir, la resistencia a la insulina. Voy a ver de eso más adelante. Esa resistencia a la insulina genera arteriosclerosis, que es cuando, bien dicen, se me tapó la vena de grasa. Bueno, esa es arteriosclerosis, es cuando el tejido adiposo incrementa los niveles de grasa, triglicéridos, lípidos, como los conocemos en sangre, o ácidos grasos libres, lo que va a llevar después a la hipertensión.
que finalmente es como el síntoma o cómo se ve clínicamente el paciente, ¿no? Porque si está taponeada la arteria, necesita el sistema o el cuerpo aumentar la presión para que el flujo sanguíneo esté constante. Finalmente lleva a la disfunción renal, diabetes y lleva al hígado graso. ¿Cómo desarrolla hígado graso? Bien mencioné, y también las doctoras que me precedieron, cuando hay resistencia a la insulina, todo empieza por esta célula en el ambiente de obesidad, los adipocitos. Los adipocitos empiezan, cuando nosotros consumimos un exceso de energía, esta energía se empieza a acumular en grasa. Entonces, llega un momento en el que el adipocito presenta o se genera resistencia a la insulina por el ambiente proinflamatorio. Esta resistencia a la insulina no solamente se aprecia con la incapacidad de las células para disminuir los niveles de glucosa en sangre, sino también trae otras consecuencias, y entre ellas en estas células lo que va a hacer es que entren en un proceso en donde la célula va a empezar a cortar la grasa que está acumulando o que tiene acumulada, es decir, los triglicéridos los corta y libera un montón de ácidos grasos libres a la sangre, y así se ve cómo va aumentando. Es decir, y conforme va aumentando el grado de obesidad, va aumentando la grasa en sangre. Entonces, por un lado, se va a empezar a generar la placa de ateroma o empieza a hacer el taponamiento, pero por otro, estas grasas se van a dirigir a órganos no adiposos, como es el hígado. El hepatocito, el hígado, es un órgano que no está diseñado para almacenar grasa. Sí glucosa en glucógeno. Es el experto en guardar la energía a través de glucosa en glucógeno, pero no grasa. Puede haber, pero tiene que ser en menor concentración. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la grasa? Pues el adipocito ya no puede, porque está a reventar de grasa, tiene resistencia a la insulina, se está formando la placa de ateroma, y aún hay más, porque aún seguimos ingiriendo más energía. Entonces, es decir, seguimos comiendo y no haciendo ejercicio. Entonces, esta energía tiene que ir a un lado. ¿Y a dónde va? Hacia órganos no adiposos, el hígado. El hígado entonces empieza a consumir, a captar toda la grasa y empieza a generar la famosa enfermedad llamada hígado graso o esteatosis hepática. Afortunadamente o no tan afortunadamente, ahorita vamos a ver por qué en el contexto, el hígado graso es asintomático, es decir, los pacientes que tienen hígado graso no tienen síntomas, y cuando ya los presentan ya tienen hígado graso de grado 3 o ya tienen cirrosis hepática. ¿Por qué dije que afortunadamente? Porque los pacientes que tienen obesidad, sobrepeso o diabetes, desde el inicio se les empieza a monitorear el daño hepático, es decir, su hígado. Los médicos empiezan a decir, ok, tienes obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, tienes todo este complejo del síndrome metabólico. Ok, vamos a empezar a revisar la función hepática, la función renal, ¿no? A consecuencia de los pacientes con hipertensión, ¿vale? Entonces, que voy a hablar de ello más adelante. Entonces, el hígado graso, cuando empieza a acumular grasa, empieza a ser poco a poquito, ¿sí? Y dependiendo qué tanta grasa o energía consumamos, va a empezar a aumentar su gravedad, hasta llegar al punto de desarrollar cirrosis, que es cuando ya durante este proceso de fibrosis, hígado graso y cirrosis, empieza a haber muerte celular. Como mencioné, los hepatocitos, que son la unidad funcional del hígado, no tienen la capacidad o no son expertos como el adipocito en metabolizar grasa. Lo hacen, pero llega un momento en el que se satura su capacidad metabólica, y lo que va a hacer es empezar a producir un montón de citocinas proinflamatorias, un montón de especies reactivas de oxígeno que son altamente dañinas, y esto va a llevar a la muerte celular por necrosis. Entonces, la necrosis es cuando ya la célula revienta, libera todo, se genera más inflamación porque generan un montón de patrones moleculares asociados a daño que son reconocidos por los macrófagos que hay dentro del hígado. Entonces, aquí hay otras células que dicen, ok, ¿qué está pasando? Hay pérdida de tejido hepático.
necesito cubrir o rellenar con algo para que el hígado mantenga su forma o intentar que mantenga su forma. ¿Y qué es lo que hace? Hay otra célula que es conocida como la célula estelar o célula estrellada, como en la literatura menciona, se activa y empieza a producir se activa, se transforma miofibroblasto. Esto quiere decir que va a tener la capacidad de, con sus lamelópodos, le dicen, agarrar una parte, no agarrar, más bien empezar a producir colágena o fibras de colágena de un lado al otro para poder o tratar de mantener la arquitectura del hígado. Pero esto es malo porque si tenemos un proceso crónico degenerativo como es la obesidad, el daño va a seguir, es constante. Entonces la fibra de colágeno, en lugar de ser beneficiosa, va a llevar a la cirrosis hepática, que es el endurecimiento del tejido, y esto ya es un proceso irreversible, es decir, aquí, llegando a cirrosis, ya el único tratamiento es el trasplante del órgano. Y esto también puede evolucionar a cáncer de hígado, ¿vale? Entonces, mencioné anteriormente que estos pacientes con obesidad y diabetes que tienen el síndrome metabólico sí son monitoreados, pero actualmente en mi tesis de doctorado estamos, o más bien investigamos lo que es que hay pacientes con hipertensión. La hipertensión puede ser generada también por la obesidad, claro, pero hay pacientes que por otras causas tienen hipertensión, y esta hipertensión lo que va a hacer es desarrollar hígado graso. Ahorita vamos a ver. La hipertensión, entonces, lo sabemos que es el incremento en la presión arterial de manera constante. Y es consecuencia del tabaquismo, la obesidad, ya lo mencionamos, la mala alimentación, o puede ser de origen hereditario. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas condiciones o todo esto que lo desencadena? El aumento en la producción de la hormona angiotensina 2. La angiotensina 2 es buena a concentraciones normales o a una producción normal. ¿Pero por qué? Porque esta se encarga de mantener el equilibrio, aumentar la presión arterial cuando se nos baja la presión, ¿no? Decimos, se nos bajó la presión. ¿Cómo la aumenta el cuerpo? A través de esta hormona y entre otros mecanismos, pero principalmente esta hormona que se llama angiotensina 2. Pero ¿qué pasa si tenemos una mala alimentación, si empezamos a fumar mucho, o incluso de origen hereditario? Ya mencionamos anteriormente, la que me precedió, la doctora. Pueden que aumente la concentración de esta hormona y esto va a desarrollar diferentes condiciones clínicas que vamos a ver aquí. El aumento en la presión, en la concentración de angiotensina 2, lo que primero va a hacer, como mencionó la primera ponente, la doctora, va a empezar a producir el sistema, el cuerpo, un ambiente proinflamatorio y prooxidante sistémico de bajo grado. Entonces, las citocinas proinflamatorias como TNF-alfa y L6, que son las primordiales que siempre vamos a ver en un evento proinflamatorio, y las especies reactivas de oxígeno, radicales libres de oxígeno. Estas son muy dañinos, ¿por qué? Porque son moléculas altamente inestables y nosotros en la vida queremos, así como nosotros en la vida queremos estabilidad, ya sea emocional, de todo tipo, también las moléculas. Entonces, estas moléculas son inestables y ¿qué es lo que hacen? Pues roban partes o electrones de otras moléculas que están estables para ser estables ellas mismas, pero ¿qué creen que pasa? Se desestabiliza toda la célula. Entonces, este desequilibrio, esta producción de citocinas y de especies reactivas de oxígeno llevan al aumento en la presión arterial de manera constante, lo que se manifiesta como la hipertensión. Y si no se controla esta hipertensión, desarrolla disfunción renal y finalmente lleva a enfermedades cerebrovasculares. Pero en este proceso se está desarrollando o se empezó a ver que se desarrollaba hígado graso. Se había visto en ratas, se había visto en ratón, se había visto incluso en un estudio clínico donde mencionan, pues sabemos que la hipertensión genera inflamación y estos pacientes tienen hígado graso, ¿no? Entonces, incluso en un artículo mencionaban, ok, sabemos que las ratas que producen angiotensina 2 generan hipertensión, pero también hígado graso. Y curiosamente en este artículo dicen, se sabe que lo hace porque lo vimos. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Y esto fue una incógnita que ha pasado hasta actualmente, que nuestro grupo de investigación dimos el blanco y
tuvimos la hipótesis de que la angiotensina 2, el ambiente proinflamatorio y prooxidante son los que desarrollaban el hígado graso. ¿Cómo? Era lo que nos estábamos por preguntar, ¿no? Teníamos la hipótesis de que lo que hacía era de dónde ocupa silepatocito, perdón, contexto silepatocito. No almacena grasa, solo glucosa, glucógeno. ¿Podría ser que esté ocupando esa glucosa y glucógeno? Es lo que nos estuvimos preguntando, que se llama síntesis de nuevo. Para responder bien estas preguntas, lo que hicimos rápidamente, les explico, es utilizar ratoncitos de la cepa C57 y células humanas, que es una línea celular de las líneas EPG2. ¿Y qué creen que les pusimos? A los ratones los administramos diariamente con la hormona, con angiotensina 2, por 20 semanas. Y las células las dejamos por 24 horas con una alta concentración de angiotensina 2. Y pusimos otros controles, ¿no? Entonces, al finalizar este tiempo, que en el ratón fue a las 20 semanas y en las células a las 24 horas, pasado el día, ya hicimos diferentes mediciones. No nos abrumemos con las gráficas, pero lo que primero nos preguntamos fue, ok, en la literatura y lo que hemos estado viendo, las ratas, los ratoncitos, no tienen una alimentación alta en grasa. ¿De dónde viene esta grasa que genera el hígado graso? Bueno, nuestra hipótesis fue que a través del consumo y de glucosa y glucógeno que tenía el propio hepatocito. ¿Y qué fue lo que hicimos? Estas gráficas, rapidísimo, son los resultados del ratón, de los hígados de ratones, y estas gráficas que están aquí son las células. Primero cuantificamos, ok, están acumulando grasa los ratones en su hígado, que es una característica importante del hígado graso, y vimos que la angiotensina 2, los ratones tratados con angiotensina 2, aumentaban los triglicéridos, aumentaba el doble, casi el doble que el control, que los ratoncitos sanos. Y el losartán, que es un fármaco antihipertensivo, no lo evitaba. Después nos preguntamos, ¿de dónde vienen? ¿Y qué fue lo que nos preguntamos? Medimos la concentración de glucógeno, que es en donde se almacena la glucosa. Y vimos que el glucógeno, curiosamente la angiotensina 2, en estos ratoncitos lo disminuía. Esto es en lisado de hígados. Agarramos al ratoncito, lo sacrificamos y cuantificamos la glucosa, glucógeno y triglicéridos en este hígado, ¿vale? Entonces estos ratoncitos disminuían la glucosa, el glucógeno, y el losartán no le hacía nada. Después nos preguntamos, ok, no hay glucógeno, ¿habrá glucosa? Porque si se rompe el glucógeno, tiene que haber glucosa. ¿Y qué creen? Pues tampoco. Estos ratoncitos nos mostraron que tampoco tenían tanta glucosa. Por lo cual, nosotros dijimos, sí está desarrollando, probablemente está desarrollando hígado graso a través del consumo de estas dos moléculas, porque está aumentando triglicéridos. ¿Cómo lo respondimos? Bueno, a través de las células, porque en las células pudimos tener un control positivo, que le llamamos, es decir, de la síntesis de nuevo, es decir, colocamos no solamente a células, a un grupo de células con angiotensina, sino tuvimos otros pocitos de células con glucosa a altas concentraciones. La glucosa, cuando la consumimos también de manera excesiva, no solamente la grasa, la glucosa cuando la consumimos de manera excesiva genera grasa. Entonces, y la glucosa es un control, ese proceso que se le llama síntesis de nuevo. Entonces aquí estábamos viendo que la angiotensina 2 sí seguía el mismo patrón o el mismo caminito que este control positivo de glucosa. Incluso nos dimos cuenta que era más potente el efecto de la angiotensina que del control de celulitas que tenían glucosa. Y en estos mismos estudios en células nos dimos cuenta que el losartán no evitaba ninguno de estos efectos. Y la curiosidad, como todo buen científico, dijimos, quiero poner el losartán solito para ver por qué no lo hace. Entonces nos dimos cuenta que el losartán por sí solo, per se, tiene un efecto para poder estimular la esteatosis o la acumulación de grasa en las células.
Y esto fue verificado a través de un proceso, una técnica que se llama Western blot, donde podemos ver ya finalmente si se están activando moléculas o factores de transcripción, que ya hablaré un poquito de ello más adelante, no mostrar los Western, pero sí también vimos que el losartán activaba todos los procesos. Entonces, por eso les preguntamos que aquí la angiotensina 2 estaba desarrollando hígado graso y utilizaba la glucosa y el glucógeno que había dentro de los hepatocitos. Y el losartán no lo evitaba. Es más, vimos que tenía su propio efecto. Después nos preguntamos, ok, la teoría dice que es el ambiente proinflamatorio y prooxidante. Ok, ¿qué medimos? Bueno, cuantificamos si el hepatocito con esta angiotensina 2 producía TNF-alfa y L6. Y vimos que sí las producía, en particular producían más TNF-alfa. Y por las especies reactivas de oxígeno ocupamos una sonda. Una sonda es aquella que puede entrar a la célula y esta fluoresce en presencia de algo, ¿no? En este caso estábamos buscando la presencia de especies reactivas de oxígeno, ion superóxido, peróxido de hidrógeno. Entonces nos dimos cuenta que la angiotensina 2 sí provocaba el aumento de este proceso. Y después nos preguntamos, ok, si estás generando inflamación, si estás generando radicales libres de oxígeno, ¿este ambiente es el que influye? Después, ¿qué creen que hicimos? O en otro grupo de células, cultivamos células con angiotensina 2 o le colocamos interleucina 6, TNF-alfa, peróxido de hidrógeno, que fueron controles específicos. Y después, ¿qué vimos? Que todos los grupos, todos, sí aumentaban los lípidos, aumentaban los triglicéridos, disminuían glucosa y disminuían glucógeno. Es decir, la angiotensina 2, ¿qué era lo que hacía? Es de que no solamente era el efecto de sí misma que generaba el hígado graso, sino también podía, al inducir la inflamación y el estrés oxidante, convergían las tres en aumentar el hígado graso, la producción de grasa, ¿sí? Pero nos dimos cuenta en estos estudios que el ambiente prooxidante era el más potente, era el que le seguía de efecto, igualaba el efecto de la angiotensina 2. Las citocinas proinflamatorias sí lo hacían, pero no era tanto como el del peróxido de hidrógeno. Todo esto nos llevó a validar la hipótesis que teníamos al principio, que era la angiotensina 2, activa REP2, PIPAR gamma, que fueron medidos, por el tiempo no los puse, los Western blot. Estos factores de transcripción lo que hacen es empiezan la transcripción de genes implicados en la síntesis de enzimas que están involucradas en la lipogénesis de novo. Cuando aumenta su producción de estas enzimas, va a disminuir el hepatocito del glucógeno, produciendo glucosa, pero esta glucosa inmediatamente va a ser captada por la enzima ácido graso sintasa, que también fue medida por Western blot, y esta va a transformar la glucosa en ácido oleico y ácido palmítico como ácidos grasos libres, y estos inmediatamente son esterificados formando triglicéridos, y son esterificados y formando esteatosis, ¿vale? Las droplets. Y nos dimos cuenta que el principal que le seguía de efecto a la angiotensina 2 era el ambiente prooxidante seguido del ambiente proinflamatorio. Pero, ¿qué creen, chicos? Y público, es que otra de las cosas que medimos fue la cantidad de tejido adiposo del ratoncito. Entonces, no solamente vimos que sí desarrolla esto, sino que también la angiotensina 2 a altas concentraciones afecta el tejido adiposo. ¿De qué manera? Bueno, nos dimos cuenta que los ratoncitos incrementaban el peso del tejido adiposo. Recolectamos el tejido adiposo, lo que pudimos del ratón, y lo pesamos. Hicimos la tasa con respecto al peso corporal y nos dimos cuenta que sí incrementaba, y los losartán también. ¿Por qué lo hacen? Nos preguntamos. Bueno, en estas células lo que nos dimos cuenta en la literatura es de que la angiotensina 2 va a provocar, lipólisis y formación, por otro lado, de la lipogénesis de novo. Esta angiotensina 2 va hasta en adipocitos, va a hacer que capten la glucosa y la empiecen a formar en triglicéridos, lo que va a hacer que es promover más
el desarrollo de adipocitos disfuncionales, porque también va a generar resistencia a la insulina en ellos. Y bueno, ya una vez visto todo esto, lo que hago actualmente en mi tesis de doctorado es ahora probar el extracto de una planta medicinal que se las presento, es Vidal sodorata, y está con la intención de revertir todas estas patologías o todas estas condiciones que la angiotensina 2 estaba generando. Sería todo por mi plática del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que las dejé con más dudas, a lo mejor. Muchas gracias, maestro Alvarado. Tenemos algunas preguntas. Relacionado entonces con hígado graso, vemos que no se necesita estar gordito para tener hígado graso. O sea, puede ser un flaquito hipertenso y tener hígado graso sin estar gordo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces está bien dicho la frase, un gordito puede estar sano y un flaquito puede estar enfermo. Sí, de hecho es muy curioso porque teníamos modelos en laboratorio donde veíamos que son ratoncitos, pero sanos, porque no tenían resistencia a la insulina, no tenían aumento de triglicéridos, o sea, solo estaban gorditos, pero sanos. Pero sí puede haber eso. Y sí, las personas que no necesariamente tienen que tener obesidad o ser propensos para poder desarrollar hígado graso, sino también los hipertensos. Ok, gracias. Otra duda. Ya vimos que la obesidad está constituida no solo por un almacenamiento excesivo de grasas, de calorías, de energía, sino que también el evento proinflamatorio, porque nos hablaron de un evento de inflamación, y ahora de estrés oxidante. Entonces la pregunta es, para el tratamiento o para ayudar al tratamiento de la obesidad, entonces se requiere la medicación de medicamentos antiinflamatorios y de antioxidantes para combatir el desarrollo de esta enfermedad. Sí, y actualmente, de hecho eso lleva a la problemática que hay actualmente, porque no hay un tratamiento para el hígado graso, porque es una enfermedad único, más bien, es una enfermedad multifactorial. Entonces, para tratar esta enfermedad, y si la asociamos con la hipertensión, necesitamos una polifarmacia, muchos medicamentos antiinflamatorios, antioxidantes, y no solo eso, sino también reductores de grasa. Entonces, esto es lo que lleva al uso de extractos de plantas medicinales, porque un extracto está compuesto por muchos compuestos químicos que pueden tener diferentes blancos terapéuticos, y se ha visto que pueden actuar sobre diferentes puntos metabólicos o diferentes moléculas. Ok, gracias. Tenemos otras preguntas. ¿Existe una relación directa entre la resistencia a la insulina inducida por hipertensión y la presencia de hígado graso? Resistencia a la insulina inducida por la hipertensión. Bueno, tanto la resistencia a la insulina inducida en la hipertensión o en la obesidad, el ambiente proinflamatorio es el responsable, sí o sí. El ambiente en hipertensión se produce TNF-alfa y L6, como bien la doctora Pérez se llama, ¿verdad? Soy malo para aprenderme los nombres. Dijo que TNF-alfa y L6 son las principales en la obesidad, también en la hipertensión. Y estas van a desarrollar resistencia a la insulina. ¿Qué hace la diferencia en el hígado? Bueno, la resistencia a la insulina en el hígado lo que va a hacer es, como mencioné, la resistencia a la insulina no solamente está implicada en qué tanto bajan los niveles de glucosa o que no, más bien suben los niveles de glucosa en sangre, sino esto afecta a las células de manera interna, en su metabolismo. En el adipocito produce más grasa al exterior, pero en el hepatocito lo que va a hacer es aumentar la rapidez o la tasa la tasa de en cómo metaboliza o degrada la grasa, hasta llegar a un punto en donde el hepatocito dice, ya no puedo degradar más grasa. Y esto es ocasionada por la resistencia a la insulina que se está generando. Porque no hay nada
La insulina no puede regular nada adentro porque las células no la reconocen la insulina. Entonces empieza a degradar grasa hasta un punto en donde ya hay disfunción. El hepatocito es disfuncional. Por lo tanto, esto va a hacer que se mantenga o se establezca todavía más el hígado graso. Es decir, que la resistencia a la insulina propicia a que se desarrolle el hígado graso severo, porque no hay quien degrade la grasa, ya no puede más el hepatocito. Se lo pasa al riñón. No, tenemos otras dudas. Dicen, entonces el losartán tiene un efecto negativo en el procesamiento del tejido graso. Un efecto negativo, qué buena pregunta. No es por darle mala publicidad a losartán, pero sí. No es por dar mala publicidad a losartán, pero sí, y lo confirmé. Y el efecto de losartán es muy interesante porque bien se diría, el losartán lo que hace es pegarse al receptor específico de la angiotensina 2. Su función es esa. Eso va a hacer que la angiotensina 2 no haga nada, no tenga ningún efecto para incrementar la presión arterial, pero tiene un grado de lipofilidad, es decir, más bien logra atravesar la membrana plasmática de las células. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? De que se activen cosas dentro de la célula por el mismo fármaco. Y esto se ha reportado. Entonces, se había visto que en adipocitos, en cultivos celulares, el losartán inducía la diferenciación. O sea, sí, también lo hacía, generaba más grasa en estos adipocitos, pero no se había visto en hepatocitos. Y curiosamente, en estos estudios que estuvimos haciendo es de que también lo que hace en el adipocito lo hace en el hepatocito. Entonces, no es por darle mala publicidad, losartán hace su trabajo disminuyendo la presión arterial. Ese era un efecto colateral, un efecto secundario. Por eso es el uso de otros medicamentos. Es decir, este estudio lo que hace es para que volteen a ver a los pacientes hipertensos, no solamente a los pacientes con obesidad. Lo que acabamos de descubrir o lo que acabamos de investigar es que también volteen a ver los médicos a los hipertensos de que pueden desarrollar, que lo estén monitoreando. Y con este hecho de losartán es de que pues probablemente le den otro fármaco para que le ayude a degradar la grasa. Pero sí, tiene su efecto para... Ok. Y en hilo con esto nos preguntan, ¿cómo diferenciar si las alteraciones hepáticas son por el hígado graso natural o por directamente por los fármacos, efecto de los fármacos? ¿Cómo se diferencia? ¿Se puede? No. A menos que hagas un corte, una biopsia o algo así, o bueno, sería muy, muy difícil. Pero no se podría, porque hay fármacos que también, como el paracetamol, por ejemplo, algunos retrovirales, otros fármacos que pueden provocar este daño hepático, generar grasa. De otra manera sí, pero también lo puede provocar. Es difícil conocer el por qué médicamente yo me imagino que tienen que ver todos sus antecedentes, toda su historia clínico, todo lo que pasa en su vida para que puedan decir, es por esto. Ya una última para ya terminar, ya es tarde, ya casi 2 horas. Nos mencionan, con respecto a la resistencia a la insulina, en el caso de la metformina, ¿este fármaco puede ayudar al mismo tiempo con el hígado graso? Sí. De hecho, actualmente como control farmacológico, en mi tesis de doctorado ocupo la metformina como control para reducir la grasa. Porque también no solamente reduce lo que es la glucosa en sangre, sino también reduce la grasa. ¿Por qué? Porque esta metformina activa una molécula que me encanta, porque se llama AMPK, es la llave maestra del metabolismo. ¿Por qué? Porque la AMPK le dice a la célula, necesito que captes más glucosa, lo hace la célula. Y por otro lado dice, necesito que degrades esto, y lo degrada. Entonces esta metformina sí se ocupa como eso, pero... solamente ayudas a una cara de la enfermedad, es decir, reduce la grasa y hace todo este tipo de cosas, mejora la resistencia a la insulina, pero no tiene muy buen efecto antiinflamatorio ni antioxidante.
Es más, produce más. Por eso ahí es otro fármaco que normalmente se le tendría que recetar al paciente. Si le das metformina, también dale antioxidantes. Claro, claro. Y sí, ya varios médicos a los que he asistido sí me mandan. Ahí va el antioxidante. ¿Y esto para qué? Sí. Esas moléculas son bárbaras. Ok. Bueno, hay muchísimas más preguntas, pero no podemos dar pie a contestar a todas, ¿no? Pero igual las pasamos al chat de Facebook, ya las contestamos. Bueno, ya hasta ahora, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por darnos esta charla, por hablarnos de que nuestro hígado graso también está ahí, aunque estemos flaquitos. Posiblemente nuestra grasa no está en la panza, pero está en el hígado. Entonces hay que tener cuidado, mandarnos a hacer un estudio para checarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos nuestra serie de charlas del día de hoy, que es haciendo pie al Día Internacional en contra de la Obesidad, que se lleva a cabo el día de mañana, el 11 de octubre, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes y a los que entraron a vernos, a ver a los investigadores sobre sus charlas, y espero que les haya gustado y que les haya interesado algo, hayan aprendido algo nuevo. Nos vamos con eso. Yo creo que sí, aprendimos algo. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Sociedad de Científicos Anónimos Cuernavaca les agradece su presencia. Hasta luego. Bye.